Dice la Escritura en el libro de Cantares. Cantares es un libro muy bonito. Es para toda la familia. Que dice, no, es para casados. No, es para todos. Porque habla del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo por su amada, por su iglesia. Por supuesto, quien lo escribe es un adorador, es un salmista, es el mismo Salomón, que escribe Cantares. Hay quienes le atribuyen la autoría de Cantares a otro personaje, pero según hasta donde yo he entendido y he leído, le pertenece a Salomón el libro de Cantares. Y en el libro de Cantares es una expresión del amor de Dios. El amor, lo describe en un amor del mismo Salomón con una de sus amadas. Tuvo muchas esposas Salomón, y muchas concubinas. Muy sabio el hombre, pero pues realmente no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer en cuanto a su vida de esposa. Eso se lo platica en otro tema, pero que es interesante cómo Salomón aprende eso de su padre. Entonces cuando los papás dicen, no, pues mi hijo que decida, no, si tú no tienes un ejemplo que darle a tus hijos aprenden de ti, y aunque tú les des un sermón y les des toda la sabiduría del mundo que tenía Salomón, aunque les escribas todo el libro de Proverbios otra vez a tus hijos, si no les das un ejemplo acerca de esos temas en particular, pues ellos aprenderán de ti. Es que después no le eches la culpa a la escuela o al internet, no, hay un ejemplo que seguir en casa. ¿Por qué les dije eso? Por Salomón, que tuvo muchas mujeres, pero estaba de una en particular, estaba verdaderamente enamorado, y escribe el libro de Cantares. Y en el libro de Cantares, en el capítulo 6, no vamos a leer Cantares, no le voy a hablar de Cantares, pero quiero que vea las palabras que están en el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 3. Dice la Escritura, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Dice la enamorada de su enamorado, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y es así como que, ¡ay, qué romántico! Todo el libro de Cantares, necesita leer todo el libro de Cantares para que usted vea lo que le pasa a esta enamorada, que estaba bien enamorada, cuando su amado viene y ella no abre la puerta. Es curioso porque podemos decir mil cosas acerca de Dios. Podemos decirle a Dios, ay Dios, te amo, y aquí cantamos y aplaudimos y danzamos y podemos conquistar al mundo para el Señor, pero si no oímos lo que Él dice, hermano, te vas a quedar como novia de pueblo. No sé por qué ponen no sé si los novios de pueblo así queden, pero dicen vestida y alborotada, nada más te vas a emocionar de que amas al Señor, pero no va a pasar nada más que solamente sentir que amaste al Señor y solo eso. Porque lo que tienes que hacer es oír la voz de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que escuchar a Dios, tienes que saber lo que Dios te está diciendo, tienes que oír lo que Dios te está pidiendo. Porque a Dios le puedes decir que lo amas, pero a Dios no le emociona que le digas que lo amas. A Dios no le impresiona que le digas que lo amas. A Dios no le impresiona que le construyas un templo maravilloso con columnas de oro y piso de mármol y adornos de marfil. A Dios no le impresiona eso. Hermano, David se lo iba a construir. Y Dios le dijo a David, no, porque tienes tus manos llenas de sangre. Y no hablaba de las guerras que Dios le mandó a pelear. Cuando dice Dios tiene las manos llenas de sangre, no estaba hablando de las guerras que David peleó, de los gigantes que venció, de los ejércitos que derrotó, porque en ellos Dios le respaldó. Le está hablando de la única sangre que Dios no le pidió que derramara, que fue la de Urías, el esposo de Betsabé. Fue la única sangre que no le pidió Dios que derramara, y fue la que derramó, y fue la sangre que le impidió a David construir el templo.
Entonces tú puedes querer darle lo mejor a Dios. No, ora pastor, que me saque la lotería, va a ver. Ahora que tenga millones, ahora que mi tía la rica se muera, y va a ver que el templo que le voy a construir al Señor. A mí no me apantalla y al Señor menos. Que me puedes decir 1000 cosas acerca de lo que vas a hacer para el Señor, pero de nada sirve si tú no oyes al Señor. Entonces, hermano, tenemos que aprender a oír a Dios y hacer lo que Dios te está pidiendo. No lo vamos a impresionar, de verdad no lo vamos a impresionar, Salomón le construyó el templo, impresionante templo, glorioso el templo, maravilloso el templo, con caminos secretos, con cosas ocultas, con tecnología, la más moderna de aquel entonces fue la que se usó para construir el templo que Salomón construyó. Se conoce como el templo de Salomón, pero no es el templo de Salomón, es el templo del Señor que Salomón construyó. Y fue impresionante, y no crea que Salomón apantalló al Señor con el templo, De hecho, la concesión que le da Dios a Salomón respecto a la petición de sabiduría que Dios le da a Salomón, no fue por el templo que construyó. Fue porque anheló Salomón buscar a Dios y escucharlo. Y fue lo que anheló, por eso el sacrificio que ofreció. 1000 becerros y no sé cuántos ovejas y cuánto sacrificio dio Salomón. Solamente lo ofreció Salomón, para que Dios lo escuchara. Y cuando Dios lo escucha, le dice Dios a Salomón, ¿qué quieres, Salomón? Ya estoy aquí, ¿qué quieres? Mira, pues quiero todos los reinos de la tierra. No, Salomón le dijo, solamente quiero sabiduría, no sé cómo dirigir este pueblo. Son bien rebeldes, son bien tremendos. Y yo creo que Salomón se acordó de Moisés, porque Moisés se quedó fuera de la tierra prometida por causa de hacer corajes con el pueblo. Salomón se debe haber acordado, no, si Moisés, que era manso y humilde de corazón, el más manso sobre la tierra, Moisés se quedó fuera de la tierra prometida por causa del pueblo, yo que voy a ser rey, ¿qué va a pasar conmigo? Que soy bien corajudo. Señor, dame sabiduría. Y buscó la sabiduría de Dios y Dios le dio la sabiduría. Y le añadió, le dijo, por cuanto no me pediste otra cosa, solamente sabiduría, por ver por el pueblo, no por ver por ti, sino por el pueblo, entonces yo te voy a añadir lo que no me pediste, riqueza, fama, fortuna. Es lo que te voy a dar, además de la sabiduría que me pediste. Y tuvo un reinado de paz, Salomón. Bueno, este mismo hombre sabio que tuvo todo eso que les estoy hablando, es el que escribe Cantar de los Cantares y dice, la amada, ay, mi amado es mío, y yo soy de mi amado. La iglesia está acostumbrada a decirle, somos del Señor. ¿Quiénes son del Señor? Levanten sus manos los que le pertenecen al Señor. Sin miedo, hermano, por fe. Pues, pastor, ya después de la regañada que nos puso, ya no sé si soy o no soy. Somos del Señor, somos su amada. Dice la Biblia que somos su esposa. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, diciendo Pablo, los estoy celando, no me gusta que anden ahí de coscolinos probando otras religiones y probando otras ideologías y tratando de descubrir el hilo negro de la humanidad. Ya les he enseñado las cosas que son y cómo tienen que ser, y los celo con celo de Dios, pues los he desposado, dice Pablo, con un solo esposo. El compromiso que ustedes tienen es con un solo esposo. ¿Cómo se llama ese esposo? Jesucristo, ese es su esposo, y ya los desposé con él. No es para que anden ahí de coscolinos viendo a ver qué ídolo, o qué santo, qué imagen les socorre cuando ustedes oran y Dios no les responde. Le pertenecen a un esposo, dice Pablo. Son de él. Y los voy a presentar, a ustedes los voy a presentar con este esposo llamado Cristo, con una virgen, sin mancha. Así es que no se anden embarrando y revolcando por ahí con cualquiera que les chifla. Bueno, esa es versión mexicana, adaptación Axa Macedo, no lo dice así Pablo, pero
Ese es en buen español mexicano para que lo entendamos. Es lo que dice Pablo, ¿a qué le andan coqueteando a otras cosas? No tienen que andarle coqueteando a otras cosas, mucho menos al mundo. Ustedes le pertenecen a Cristo y deben de cuidarse para Él. En el libro de Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo está su esposa? Preparada. Pero eso es hasta el Apocalipsis, hermano, todavía no llegamos ahí. Y no diga, yo voy a estar en las bodas del Cordero, y si no, si nos pasa como a la novia de Cantares que dijo, ay, mi amado es mío y yo soy de mi amado, y llega el amado, toca la puerta y la amada está apurada con sus quehaceres. Ay, creo que tocaron. Ya cuando sale y abre la puerta, lo único que le quedó fue el aroma del amado. Dice, aquí creo que huele como a que estuvo mi esposo por aquí, pero ya no está. Porque cuando llamó el Señor, no salió la amada. Y eso que era su amado, y eso que era nada más para él, y él era nada más para ella. En Apocalipsis dice, al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién? La esposa. Nosotros somos la esposa del Señor. Y como esposa deberíamos de escuchar al esposo. Por eso me enoja mucho el feminismo de hoy. Porque le enseña a la mujer a no escuchar. Y no digo que no estoy defendiendo el machismo, aclaro, no soy pro machismo. Pero la mujer ha dejado de escuchar. Ahora eso llévelo a la iglesia es la esposa. La iglesia ha dejado de escuchar. En su afán de querer hacer todo para Dios, ya no escucha a Dios. Dios dice, evangeliza, sí Señor, sí, espérame, ya sé lo que tengo que hacer, no me molestes, ya sé lo que tengo que hacer. No me estés repitiendo lo que ya me dijiste. Y ya no escuchamos. Y no queremos escuchar lo que nos dice el Señor, y entonces nos vamos a perder la oportunidad de tener un encuentro maravilloso con Dios. ¿Alguna vez has firmado un contrato sin leerlo? No me diga que no, porque yo sé que sí. Cuando sacas un crédito, te dice el del banco, fírmele aquí, o sacas un mueble a crédito, o un aparato a crédito, o sacas una tarjeta de crédito, un préstamo de crédito, fírmele aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí y aquí. Y nada más firmas. ¿A poco te has detenido a leer las 25, 26 hojas que dice el contrato? No, y mucho menos las letras chiquitas. Y firmas, y sí, ¿por qué firmamos? ¿Por qué firmamos tan pronto, tan rápido sin leer? Y luego cuando te vienen a cobrar y te dicen, ya debe tanto. No, si nada más me atrasé una semana así, pero viene cargado la visita. Luego viene cargado el interés. Luego viene cargado el interés del interés. Y luego viene cargado, porque venimos y le tomamos la foto y salió bien feo. Te cargan un montón. Ay, pero no me dijeron así en el contrato que usted firmó. Ahí dice todo eso. ¿Pero por qué firmamos? Por el beneficio. Nos urge el beneficio de lo que vamos a recibir. Nos urge recibir ya. Queremos ya el beneficio. Y entonces queremos que con Dios funcione de la misma manera. Lo que nos urge es el beneficio. Y no leemos el contrato. Yo he escuchado a muchos que evangelizan diciendo, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Y la persona viene y firma el contrato y dice, ¿dónde firmo? Aquí fírmale. Recibe a Cristo, es una oración de fe y ya. Cristo viene a tu vida y tus problemas se resuelven. Yo firmo. Porque queremos el beneficio. Firman el contrato y ya cuando están en Cristo, ay pastor, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Qué no leíste el contrato? ¿Cuál contrato? Ahí dice que padecerías. Que sufrirías penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, no, eso no me dijeron. A mí me dijeron que mis problemas se iban a resolver. Es que no leíste y nada más firmaste. Porque nos surge el beneficio.
Queremos el beneficio, queremos la resolución de nuestros problemas, queremos la salvación que el Señor nos otorga, pero no aceptamos el compromiso, no queremos un compromiso con Dios. No estamos dispuestos a aceptar lo que Dios nos está demandando, queremos todo lo que Dios nos puede dar, queremos todo lo que Dios nos puede otorgar, pero no estamos dispuestos a aceptar lo que Dios nos está demandando. Y no estamos dispuestos a aceptarlo, no queremos aceptarlo, porque no estamos listos para aceptar el compromiso. Pero Dios te demanda un compromiso, hermano, eres su amada, eres su esposa. Él no te va a compartir con nadie. Él no está dispuesto a compartirte con nadie. Él no te dice, a ver, ve y prueba y a ver si te gusta, regresa. Si no, pues ya ni modo, te perdí. Lo que es tuyo, no, ¿lo crees? ¿Cómo dice? Si crees que es tuyo, déjalo libre. Si regresa, sí es tuyo. Si no, nunca lo fue. El Señor no hace eso contigo. Es una idea absurda del amor. El Señor dice, no, eres mía. Yo pagué con sangre. Yo pagué con mi vida. Te voy a dar a que pruebes o a que disfrutes o que alguien más te disfrute para ver si te gusta o no te gusta estar conmigo. Yo quiero que estés conmigo, eres mi amada, eres mi esposa, morí por ti, me sacrifiqué por ti, lo entregué todo por ti, renuncié a todo por ti, para que tú lo recibieras conmigo. Por eso somos coherederos con Cristo. Porque hemos recibido lo que Él ha recibido por herencia, porque Él lo conquistó, porque primero renunció a Él y luego Él mismo lo volvió a tomar, su propia vida. Pero nos cuesta tanto escuchar lo que Dios nos tiene que decir, porque no queremos escucharlo, porque implica compromiso. Los seres humanos somos bien raros, pero no raros, somos bien convenencieros. Tenemos serios problemas de conducta. Anhelamos ser escuchados todo el tiempo, es lo que queremos. Hoy es lo que se grita a voces. En las calles, en las manifestaciones, en las protestas, en las curules políticas de los diputados y de los senadores, en el gobierno mismo, en las escuelas. Hoy todos quieren ser escuchados. Yo me acuerdo en mi tiempo, no sé si estoy muy viejo, pero yo me acuerdo en mi tiempo, el único momento en que había escándalo en el salón de clases era cuando el maestro no estaba. Era el único momento que había escándalo en el salón. Ahora no. Ahora es un escándalo todo el tiempo. Y la maestra, niños, ya, niños. El otro día me decía uno de mis hijos, no hay un maestro que llegue y le vale gorro que está el escándalo y él empieza a dar su clase, termina su hora y se va. Yo dije, y ya, el maestro y la clase, ya la di. No, pero todos estaban jugando, pues es su bronca, yo ya vine y di mi clase. No se callan, no se calman. Hay maestros que los tienen que amenazar con reprobarlos. Otro día me dice mi hijo, papá, la maestra fulana me bajó 2 puntos. Y le digo, ¿por qué? Porque se estaban riendo ahí en la bolita que estaba alrededor de mí. Pues salte de la bolita. Quítate de ahí. No, pues es que yo me muevo y me siguen. No. Y me bajó 2 puntos. Pues ni modo, man. Yo me acuerdo que eso no pasaba. Yo creo que el maestro agarraba el pedazo de gis y se lo... Tenían una puntería los maestros. Pero yo creo que eso de la idea de los pintarrones, esos pizarrones que se usan plumones, yo creo que fue una idea de un alumno frustrado que le dieron un gisazo. Se voy a inventar algo para que el maestro ya no pueda aventar el gis. Si avienta el plumón va a lastimar. No, te aventaron un pedacito de gis que no era tan chiquito como para que no volara hasta el final del salón, pero tampoco era tan grande como para descalabrar al chamaco. Tenían una medida, hasta parecía que ya sabían cuánto tenía que medir el pedacito, nada más una puntería. Y era un silencio en el salón. Pero eso sí, tú sabías en qué salón no había maestro, lo sabías. Yo me acuerdo que el director de mi primaria nada más salía de la dirección y se asomaba al patio y volteaba a ver todos los salones y donde se oía, ahí no hay maestro. Se sabía que no había maestro ahí.
Entonces ya mandaba al trabajador social o al prefecto, mandaba algo, porque sabía que en ese salón no había maestro. ¿Por qué había escándalo? Como había escándalo, no había maestro. Ahora no. Ahora el maestro, el director ya no sabe de la dirección, no va a ser que lo linchen. Todos queremos ese afán de querer ser escuchados, ese grito interno de querer ser escuchados, porque queremos ser escuchados por todos, queremos que todos nos escuchen, queremos que nuestros padres nos escuchen cuando somos pequeños. Y hoy la psicología, no soy psicólogo, pero hoy la psicología insiste a los padres y le dicen, escuchen a los hijos. Pero ¿qué es lo que dicen los hijos? Los hijos quieren ser escuchados en sus necesidades, en sus dolores, en sus quejas. Queremos ser escuchados por nuestra pareja, primero cuando somos novios, y luego cuando somos esposos. Queremos que nuestra pareja nos escuche todo el tiempo, que todo el tiempo nos esté escuchando. Existe la idea de que solamente necesitamos ser escuchados, que todo el tiempo la gente nos tiene que estar escuchando, que nuestros jefes nos escuchen, que nuestros amigos o compañeros nos escuchen, que el gobierno nos escuche, que nuestros hijos nos escuchen. Todos queremos ser escuchados por todos. ¿Y cuándo nosotros estamos dispuestos a escuchar? ¿Cuándo vamos a escuchar razones? ¿Cuándo vamos a escuchar argumentos? ¿Cuándo vamos a escuchar el consejo? ¿Cuándo vamos a escuchar lo que nos ayuda? No, que nos escuchen. Y levantamos la voz y gritamos y hacemos escándalo y finalmente no decimos nada porque lo único que queremos es que nos escuchen. Casi que nos escuchen que hacemos ruido. ¿Por qué no? Porque lo único que queremos es ser escuchados. Pero eso nos ha generado un problema, hermanos. Nos ha generado un problema porque incluso en nuestras oraciones, lo único que queremos es que Dios nos escuche. Le decimos a Dios, Dios, mira mi necesidad tan grande. Y te puedes echar 2 horas orando. 2 horas hablando de tu necesidad. Y llorando a moco tendido. Señor, mira mi necesidad. Terminas, te limpias, te suenas y te levantas y te vas. ¿Y cuándo dejaste que Dios te hablara? ¿Cuándo dejaste que Dios dijera, mija, a la vuelta de la esquina está tu respuesta? Da 2 pasos más adelante y llegará tu solución. Espera, persevera un poco más, no te desanimes, yo tengo tu solución. Ya envié mi ejército de ángeles a enviarte una respuesta. Me encanta cuando Daniel está orando 21 días. Y después de 21 días de ayuno y oración, Daniel está ahí todavía orando y llega el ángel Gabriel y le dice a Daniel, ¡wow! Por fin llegué. Si Daniel se hubiera levantado antes, no escucha a Gabriel. Y Gabriel le dice a Daniel, desde que propusiste en tu corazón orar, ¿desde cuándo? Desde que propusiste, ni siquiera cuando ya estaba orando, ni siquiera cuando se había puesto de rodillas. Daniel solamente había propuesto en su corazón orar y Dios ya había enviado a Gabriel con la respuesta. Me encanta eso. Pero Gabriel tardó 21 días en llegar a Daniel. ¿Cuánto tiempo? 21 días. Nosotros oramos 5 minutos y ya queremos que se resuelva así. Daniel esperó 21 días, se propuso orar, se propuso ayunar, Dios envía la respuesta, Gabriel encuentra una oposición en los aires, principados, potestades, huestes de maldad, lo están deteniendo, dice la Biblia específicamente que era el príncipe de Persia, el que lo estaba deteniendo y no se refería al príncipe terrenal, se refería al principado que había en el ambiente que impedía que Gabriel llegara con la respuesta a Daniel, y entonces tuvo que venir Miguel, que era bueno para los cocolazos, un ángel guerrero, el otro es un ángel mensajero, y llega Miguel, se enfrenta con el príncipe de Persia, y entre lo que se enfrenta con el príncipe de Persia, Gabriel se escapa y se viene con Daniel. 21 días tardó la respuesta. Y le trajo la respuesta. Y Daniel no hubiera recibido la respuesta si Daniel se hubiera levantado a los 2 días. Daniel presentó su causa no cree que los 21 días se la pasó llorando por su causa la presentó léalo, son como 10 versículos.
Esa es su causa. Si usted lo lee, se va a tardar 3 minutos, 4 minutos. ¿Y el resto de los 21 días qué hizo Daniel? Si ya no oró durante 21 días y ayunó, y ya había presentado la causa, ¿qué hizo durante el resto de los 20 días, digamos? Esperó la respuesta. Esperó hasta escuchar a Dios. Y la respuesta llegó. Nosotros firmamos con Dios y decimos, sí, quiero ser cristiano, sí, quiero ir a la iglesia por todos los beneficios que me da. Pero no leíste el contrato. Y no leíste que tenías que aprender a escuchar al Señor. Nosotros queremos que nos escuchen, pero estamos dispuestos a escuchar. Si a usted le gusta anotar títulos, este mensaje se llama Sabio para Salvación. Y ya se me acabó el tiempo, pero ya voy a acabar, no se preocupe. Estoy haciendo mis mensajes más cortos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículo 12 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice el versículo 12 en adelante. Y también, es Pablo que le escribe a Timoteo, y dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer otra vez el versículo 16 y 17. De segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No vayan a decir las mujeres, ya ve, pastor, es para los hombres. No, se refiere al género humano. Cuando nosotros venimos a Jesús, primero tendríamos que aclarar cuándo es venir a Jesús. ¿O qué es venir a Jesús? Venir a Jesús es estar lejos de Dios. Perdón. Antes de venir a Jesús, Antes de venir a Jesús tú estás lejos de Dios. Cuando vienes a Jesús es cuando reconoces que Jesús es el camino para acercarte a Dios. Eso es venir a Jesús. Venir a Jesús es reconocer que Jesucristo es el único que puede otorgarte salvación y perdón de tus pecados, que es por medio de Él y el perdón de tus pecados que tú puedes venir a Dios. El ser humano, por la condición de pecado en la que se encuentra, vive lejos de Dios. Quizás hoy el pecado no sea una palabra muy grata, quizás suena como muy religiosa, como algo religioso. Hablar de pecado es hablar de religión, o hablar de algo religioso. Pero el pecado no es algo religioso. El pecado es una conducta del ser humano que le hace hacer todo lo incorrecto, todo lo que ofende a Dios, en sus pensamientos, en sus actos, en sus dichos. Todas esas actitudes que ofenden a Dios. Y digo ofenden a Dios porque Dios estableció un parámetro de conducta. Ya les he explicado antes, y se los he dicho antes, que el ser humano dentro de sí mismo trae un gen, no quiero decir gen porque nos vamos a meter a cosas científicas, trae una estructura, trae un diseño dentro de sí mismo que no le lleva a ser malo, sino que le lleva a ser bueno. El ser humano por naturaleza de su nacimiento nace para ser bueno. Ningún ser humano en toda la Tierra, en todo el planeta Tierra, ningún ser humano nace para ser malo. Ningún ser humano nace para ser un violador, o para ser un asesino, o para ser un narcotraficante, o un delincuente,
o un corrupto. Ningún ser humano nace para eso. Porque entonces yo pensaría, que Dios genera la misma maldad en el ser humano. Y no es así. Ningún ser humano nace para ser malo. ¿Sí está conmigo? ¿Está captando esto? Ok. Si ningún ser humano nace para ser malo, ¿por qué se vuelve malo? Porque lo aprende en el camino. Entonces, dentro de nosotros existe algo que se llama conciencia. Creas en Dios o no, tú tienes conciencia. Creas en Dios o no, dentro de ti está algo que se llama conciencia, y lo tiene todos los seres humanos. Por eso te encuentras con personas que nunca han escuchado de Dios, nunca han conocido la Biblia, nunca han oído de Jesucristo, ni de ninguna otra religión en el universo y en todo el planeta Tierra. Nunca han escuchado nada, pero se comportan como buenas personas. Y tú le dices, wow, es una buena persona. Y no conoce de Dios. Es más, parece más cristiano que yo. Porque se comporta re bien. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser esa buena persona si no conoce a Dios? Entonces, no es que conozcas a Dios lo que te hace una buena persona, es el diseño de Dios lo que te hace una buena persona. Sin embargo, como el ser humano corrompe esa nobleza, esa bondad con la que fue formado, con la que fue diseñado, la corrompe por su entorno. Hay una película que me gusta para ponerla de ejemplo, ya se los he platicado en otras ocasiones, que es la película de Pedro Infante que se llama La Tercera Palabra. Cuando su papá se lo lleva al monte y se vuelve un ermitaño. Seguramente la han visto. Si no la han visto, véanla. No ahorita, no vayan a buscarla ahorita, ¿no? Se llama La Tercera Palabra. Y el papá se lo lleva al monte y entonces lo tratan de culpar de loco, de salvaje, de ser una bestia. Pero en realidad lo que había en este hombre era la naturaleza instintiva del ser humano. No había maldad en él. Y hasta que le enseñan a leer y a escribir, porque tampoco sabía leer y escribir, y en eso consiste la historia, en esta maestra que le enseña a leer y a escribir. Y es hasta que le enseñan a leer y a escribir que él empieza a conocer la maldad del ser humano. Porque empieza a leer los libros de historia. Y cómo eran guerras y cómo se mataban. Y empieza a leer todo eso. Y eso empieza a hacerle saber la maldad del ser humano. Yo creo que una persona que pudiera vivir aislada de una cultura corrompida podría ser una buena persona natural. Lamentablemente es que ¿quién le enseñaría? No podemos dejar al solito un bebé como la historia del libro de la selva, o de Tarzán. Esa es otra versión de La Tercera Palabra, pero es la historia de Tarzán. Nada más que a Tarzán lo criaron los changos y a Mowgli un oso y una pantera, los lobos primero, tienes razón. Pero la naturaleza del ser humano es ser bueno. Sin embargo, se corrompe con lo que lo rodea. Y esa maldad que corrompe al ser humano es el pecado que hace que el ser humano quede lejos de Dios. Dios no diseñó al ser humano para que el ser humano estuviera lejos de Él. Dios diseñó al ser humano para que fuese bueno y estuviera cerca de Dios. Sin embargo, el camino aprendemos a estar lejos de Dios. Y entonces el pecado es eso. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Puede ser un pensamiento, una actitud, una palabra, incluso un sentimiento. Puede provocar que nosotros tengamos una actitud contra Dios. Y ese pecado es lo que nos aleja de Dios. Ahora, uno puede decir, pues ¿por qué Dios no nos hizo sin pecado? Dios nos hizo sin pecado. Pero fue la decisión del hombre lo que le hizo llevar al hombre, al ser humano, a llevarlo a la condición de pecado en la que se encuentra. Pero Dios no descartó nunca la posibilidad de ayudar al ser humano. Y por eso es que Jesús vino y murió en la cruz, para acercarnos a Dios y deshacernos de la obra del pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando decimos que venimos a Cristo o que venimos a Jesucristo, nos estamos refiriendo a eso, a considerar, a reconocer nuestra condición de pecado, que queremos renunciar a esa forma de vida para aceptar la forma de vida que Jesús nos entrega.
Eso es venir a Cristo. Entonces cuando a ti te dicen, ya eres cristiano, pues puedes simpatizar con el cristianismo. Puedes simpatizar con lo que es el cristianismo, pero no necesariamente has venido a Cristo. Te puede gustar la idea de ser cristiano. Te puede gustar la idea de venir a la iglesia los domingos. O a lo mejor no te gusta, te obligan y vienes. Pero estás aquí. Eso no significa que ya viniste a Cristo. Venir a Cristo es tomar la decisión de reconocer. Es una decisión personal. Por eso no podemos obligar a los niños a creer. Le voy a poner un ejemplo. Está aquí Fer. Fer estuvo hasta hace unos meses, subía con los niños. Estaba ya con los niños. Entonces, Fer ya alcanzó la edad suficiente donde le dijimos, Fer, lo sentimos mucho, sabemos que te encanta estar con los niños, pero tienes que madurar y ahora te tienes que quedar con los grandes. Y ahora Fer se tiene que quedar con los grandes. Y entonces de repente pareciera ser que lo estamos obligando a acercarse al Señor. No lo estamos obligando a acercarse al Señor. Le estamos enseñando, pero al final de cuentas, quien tiene que tomar la decisión de acercarse al Señor es Él, como cada uno de ustedes. A ninguno vamos a obligar a acercarse al Señor. La decisión es personal. Ahora, si estás aquí y ya estás aquí, tú dices, no, pero yo no creo en eso, me obligan, me traen, y ya estás aquí. Aprovecha el tiempo que estás aquí para escuchar y abrir tu entendimiento y dejar que Dios hable a tu vida. Por eso les decía que muchas veces queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. Entonces ya estás aquí, dale la oportunidad al Señor, o más bien, date la oportunidad a ti mismo de escuchar lo que Dios te tenga que decir, para ver y que llegue el momento en que tú tengas que tomar la decisión y decir, wow, me parece correcto reconocer que mi vida está lejos de Dios por causa del pecado. Yo reconozco que estoy lejos de Dios por mi pecado, me arrepiento de mi pecado y entonces vengo a Cristo, porque es por medio de Jesucristo que puedo recibir el perdón de mis pecados. ¿Sí está claro esto? Ok, eso es venir a Jesús. Venir a Jesús no es cambiar de religión. Venir a Jesús no es venir a la iglesia los domingos. Venir a Jesús no es cargar tu Biblia bajo el brazo o ahora más modernos traerlas en el celular. Eso no es venir a Cristo. Venir a Cristo es reconocer que tu vida llena de pecado te aleja de Dios, reconocer que estás lleno de pecado, renunciar a ese pecado, pedirle perdón a Dios por ese pecado y tener acceso a Dios por medio de Jesucristo. Eso es venir a Jesús. No es un cambio de religión. Cuando tú haces eso, en el momento en que lo haces, dice el apóstol Pablo, que en ese momento, lo primero que tienes que estar consciente que te va a pasar es que vas a sufrir persecución. La gente no va a valorar que tú seas cristiano, o que tú aceptes a Cristo, o que sigas a Cristo. No lo va a aceptar, no te va a aplaudir, no va a decir, wow, ¿te volviste cristiano? Oye, qué padre, qué bueno, felicidades, bravo, bravo. No, se van a burlar de ti. O sea, ay, aleluya, ay, religioso, fanático, ya te lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que tú cambies, no quiere que tú tengas una vida mejor, no quiere que corrijas tu vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te corrijas, ellos son desafiados a cambiar. Ellos son desafiados a reconocer que existe un Dios que puede cambiar la vida de una persona. Acabo de ver ahora en diciembre a varios amigos míos y dos de ellos me decían, Axa, no te creo que hayas cambiado. Porque los dos son más pequeños que yo, pero los dos andábamos juntos siempre en la fiesta. Y ellos me decían, Axa, no te creo que hayas cambiado. Le digo, ¿por qué no me crees? Porque te conozco, sé cómo eres. Le digo, no, conociste al Axa de antes. Pero este Axa de ahora es distinto. Dice, no me digas eso. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que te lo diga? Dice, porque entonces yo también tengo que cambiar. A la gente no le gusta ser confrontado con el desafío de ser una mejor persona. No le gusta ser confrontado con el desafío de mejorar su condición de vida. Entonces te van a cuestionar y te van a decir, no, tú no puedes cambiar. Si eres un hipócrita, todavía te peleas, todavía te desgreñas con tu marido, todavía le gritas al del camión, y le chiflas. No puedes cambiar, no puedes ser otra persona, porque son desafiados ellos a cambiar.
Entonces lo primero que van a hacer es perseguirte para que te rindas, dice el apóstol Pablo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué es vivir piadosamente? Quizás no sepas tú lo que es piedad, pero la piedad es tener una actitud de reverencia en pos de Dios, hacer lo que Dios te manda. Esa es una actitud de piedad, es una actitud piadosa. Entonces cuando tú quieres vivir piadosamente, bueno, es una definición de piedad, no creo que es todo lo que significa piedad. Pero vivir piadosamente es vivir en reverencia a los mandatos de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces, cuando tú quieres vivir correctamente, alineado a la voluntad de Dios, pues lo primero que vas a recibir es persecución. A veces ni en la iglesia te creen que ya te convertiste. Ay, ya, y ahora resulta que ya es cristiano, ¿no? A Pablo no le creían, no se ofenda cuando te vienen feo, a Pablo no le creían que se había convertido a Cristo, por eso lo dije, no lo dije por usted. Pero a Pablo cuando se convierte a Cristo nadie le creía que él era cristiano, no se le acercaban. Yo creo que le decían, ahí viene el apestado Saulo, ni te acerques, manito. Todavía anda en el mundo, todavía no se convierte bien. Pero había un Bernabé que lo recibió con los brazos abiertos y lo cobijó y lo ayudó, y Pablo se convirtió en el apóstol que nosotros hoy conocemos. Pero a veces ni en la iglesia te creen que ya te convertiste. Porque no queremos, honestamente no queremos ser desafiados a ser mejores. Por eso los cristianos se sorprenden mucho cuando escuchan el testimonio de un exalcohólico, de un exadicto, de un expandillero, de un exdelincuente que pasa, un exsacerdote que pasa y da su testimonio y dice, ¡guau! Y todos los cristianos, ¡guau! Se convirtió, venía de la vil y menospreciado del mundo y ahora es luz para alumbrar las tinieblas. No tiene que haber un cambio tan radical. No tienes que tener una historia tan radical para demostrar el amor y el poder de Dios. No tienes que sacarte al Señor desde lo más abajo del fondo, del fango, del lodo, para demostrar que tiene poder y cambiarte. Tú puedes ser cristiano desde nacimiento y haber conocido a Cristo desde que eras un bebé y mostrar también el poder de Dios con tu vida que se alinea piadosamente a los mandamientos del Señor. No tienes que tener un testimonio tan sorprendente para apantallar al mundo. Solamente necesitas alinearte a su voluntad. Y cuando tú decides alinearte a su voluntad, entonces dice la Escritura que los que deciden vivir piadosamente son perseguidos. Y entonces muchos cristianos que empiezan a ser señalados, acusados, juzgados por ahora ser cristianos, prefieren volver a su vida de antes porque no resisten la crítica. Porque no aguantan ser criticados, porque no aguantan estar en el ojo del huracán, no aguanta que todas las miradas, miren, a veces quisiéramos ser cristianos y pasar en el anonimato, que nadie se entere que ahora somos cristianos. No, para que no me miren, no me estén juzgando, para que no quisiéramos pasar en el anonimato, pero no podemos pasar en el anonimato, porque precisamente nos convertimos a Cristo para hacer luz en medio de tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Y Dios necesita de nuestra luz, entonces no vas a pasar en el anonimato. Y en cuanto te conviertas a Cristo, la gente va a empezar a juzgarte, la gente va a empezar a criticarte, va a empezar a señalarte, pero es por esa razón, porque no quieren ser desafiados por la luz. ¿Alguna vez te has levantado en la noche, que estás bien dormido, esas noches que estabas bien dormido, y te levantas, no te vas a ver al espejo, sí? Porque te vas a continuar durmiendo. Solamente te paraste al baño. Y resulta que cuando te paraste al baño traías un hilo de baba. Acá ya de un lado ya se veía blanco, y del otro lado traes el hilo de baba. Y no te das cuenta, te paras al baño, vas al baño y te regresas a tu cama. ¿Te diste cuenta del hilo de baba? ¿Por qué? Está oscuro. ¿Por qué no pusiste atención en eso? Pero ya en cuanto te levantas para ir a la escuela o ir al trabajo, te levantas y te ves en el espejo y dices, ¡ay, guácala! Ahí lo tuviste toda la noche y nadie se quejó. Hasta que te das cuenta por la luz, porque ya despertaste, porque ya se te abrieron los ojos, hasta que te das cuenta que traías el hilo de baba o el moco embarrado o la lagaña verde en el ojo, lo que sea que traigas cuando te levantas.
Y hasta que te das cuenta, porque la luz te alumbra, porque ya se abrieron tus ojos, hasta que te das cuenta te limpias o no. Lo mismo es la vida de pecado. Cuando estás en pecado, estás en tinieblas. No te importa traer el hilo de baba o el moco embarrado, no te importa. Perdonen la asquerosidad, pues para que le dé asco y usted diga guácala. Pero no te das cuenta. ¿Hasta cuándo te das cuenta? Hasta que hay luz a tu alrededor. Por eso la gente que está en pecado no le gusta estar con alguien que está tratando de vivir o buscando vivir piadosamente. No le gusta. Porque la luz que esa persona tiene le va a hacer darse cuenta de cómo está viviendo. Y entonces lo más fácil es criticar a esa persona que está tratando de vivir piadosamente. A lo mejor todavía no lo logra, pero se está esforzando. Y entonces lo que hacen es juzgar y criticar. Ay, ahora resulta que eres cristiano, ahora resulta que vas a la iglesia, ahora resulta que ya lees la Biblia, ahora resulta que eres un santo. ¿No les han dicho eso? A mí me los han dicho. Hace poquito me dijeron, ¿y así enseñas en la iglesia? Me lo dijo mi hermana, de sangre. ¿Y eso es lo que enseñan en la iglesia? No me gustó lo que me dijo. Y se la regresé. Se acabó el problema. Porque no se trata de que me juzgue ella a mí. Porque no, tampoco me peleé con ella, no creo que nos peleamos. Pero no iba a dejar que ella juzgara mi condición de vida. Porque si alguien está viviendo mal, no soy yo, es ella. Y no la estoy condenando al infierno, ni la estoy mandando como pecadora, no. Simplemente por lo que dice la Escritura. Y se lo digo para que ella se arrepienta y se corrija, nada más, no para juzgarla y mandar pecadora, incircuncisa, filistea. No, no es por eso, es porque los cristianos tenemos miedo a que nos miren. Y luego hasta nos sentimos mal cuando nos miran. Pero el Señor no está esperando eso de nosotros. A los cristianos van a sufrir persecución. Y entonces muchos dicen, pues si los cristianos siguen persecución, o sufren persecución, pues mejor me vuelvo al mundo. No dice, ellos, los del mundo, van a seguir engañando, porque eso es lo que dice, van a seguir engañando, pero también serán engañados. Entonces mucha gente quiere vivir como los del mundo, pero dice el apóstol Pablo en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cómo irán? Ay, pastor, si le está yendo re bien. ¿No? Habrá algunos que se vayan a la muerte, pero no se irán en paz. Alguien me decía, Axa, ¿te acuerdas cuando me dijiste que a los malos les iba a ir mal? Le digo, sí, ya están cayendo. No lo dije yo, lo dice la Escritura. A los malos y a los engañadores irán de mal en peor. Seguirán engañando y no, ay, van a seguir engañando, pero también seguirán siendo engañados. Uno de los engaños más terribles que el ser humano puede sufrir no es que alguien te engañe. Ese no es el engaño más grave, es que te engañes tú mismo. Ese es el peor engaño. Cuando dices, todo está bien, no pasa nada, todo está bien, y no reconoces de lo mal que te está yendo. Te dicen, vamos a nadar y tú no sabes nadar. Ay, sí, vamos a nadar, te avientas. Si sabes nadar, sí, te avientas, te ahogas. Podrás engañar a todos, pero engañarte a ti mismo es lo peor que puedes hacer. Y dice el apóstol Pablo, irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque siguen engañando, pero también se engañan. O son siendo engañados, están siendo engañados ellos mismos. ¿Sí está conmigo? Entonces, pero ese no es nuestro fin, ¿no? Sí. Por eso nosotros salimos de ahí. Yo no quiero ser engañado. Yo no quiero que me sigan diciendo que soy descendiente del chango. Pero la ciencia, pastor, la ciencia no ha demostrado nada. Es una teoría. Y sigue hasta la fecha como una teoría. Sin conclusiones. Sin demostraciones científicas. No, pero la ciencia no es ciencia, es una teoría
que la tomaron la ciencia para sacar conjeturas, pero no existe una demostración científica que devengamos del chango. Algunos parecen más descendientes de otras cosas, pero no del chango. Entonces, yo prefiero no ser engañado. Y por eso prefiero creer en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y luego dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, pero tú, ya de manera personal le dice a Timoteo, pero tú persiste, Timoteo, en lo que has aprendido. ¿A qué se refiere Pablo? A la Escritura. Timoteo había aprendido algo, había aprendido la palabra de Dios. Lo puede leer en la primera carta de Timoteo. Pablo le hace el reconocimiento a la abuelita de Timoteo y a la mamá de Timoteo. ¿Cómo se llamaba su abuela? Eunice. ¿Y su mamá? Loida. Tu abuela Loida y tu madre Eunice, ¿no? No era al revés. Bueno, algo así. Pero dice Pablo que su mamá y su abuela le enseñaron a Timoteo desde muy pequeño las Sagradas Escrituras. A los jóvenes, si les han obligado a leer las Escrituras y a leer las Escrituras y a venir a la iglesia, agradezcan a Dios y denle gracias a sus padres por ser tan dictatoriales en ese sentido. En algún momento les va a beneficiar. En algún momento de su vida les va a brotar esa luz y esa verdad y les hará salir de las tinieblas en las que se pudieran encontrar. Así es la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo dice, nadie te persuadió, Timoteo. Nadie decidió por ti. Tú te persuadiste a ti mismo. Tú te convenciste de que lo que está escrito aquí es verdad. Fue una convicción personal. Por eso es importante lo que decía hace ratito acerca de Fer. No es que obliguemos a Fer a estar aquí, sino creemos que lo que le enseñamos hoy le va a ayudar a él en un momento dado a tomar una decisión. Yo he escuchado a papás que dicen, no le enseñes ninguna religión al niño. Cuando crezca, que decida. Bueno, si va a decidir, entonces ponle todos los panoramas. No le ocultes la religión, no le ocultes la Biblia. Dale la Biblia, así como le das a Marx y a Engels y a Freud y a Erich Fromm y a todos los ideólogos de toda la historia de la humanidad. Dale también la Biblia y deja que decida. La abuela era Loida y la madre Eunice. Gracias. Porque dice, no le enseñes religión, deja que decida. Sí, pero lo bombardeas con Lenin, con Stalin, con Marx, con Engels, con Freud, con todos ellos. Pues dale también la Biblia y que decida. Porque si no, tú estás decidiendo con la información que le estás dando. Dale acceso a la palabra de Dios. Y mi hermano, estoy seguro que aquel que tiene acceso a la palabra de Dios, hay un efecto en su vida. Dijera aquel, me canso ganso. Aquel que tiene acceso a la palabra de Dios tiene acceso a la luz, y muy probablemente en un principio no la entienda, ni comprenda, ni sepa lo que está escrito en ella, pero la palabra de Dios tiene un efecto sobre la vida de las personas, indudablemente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en lo que tú te persuadiste, Timoteo, de creer. Nadie te convenció, te enseñaron la palabra, pero tú te persuadiste. Tú tomaste la decisión de creer en ello. Por eso a mí, cuando alguien me dice, ya te convencieron, no, perdón, a mí nadie me convenció. Yo tomé la decisión de creer lo que está escrito aquí. Yo no puedo obligar a mis hijos a creer lo que está escrito aquí. Yo no puedo obligar a ningún joven, a ninguna persona, a ninguno de ustedes puedo obligar a creer lo que está escrito aquí. A ninguno. Es una decisión personal. Usted sabrá si lo cree o no. Aquí le vamos a dar la información pertinente o necesaria para que usted tome la decisión. Pero es su decisión. Y Pablo le dice a Timoteo, ya te persuadiste. Y le dice, sabiendo de quién has aprendido. Eso me encanta, porque el testimonio de su abuela y de su madre le dio testimonio a Timoteo para creer, oye, sí funciona. Eso de ser cristiano funciona. Eso de leer las escrituras funciona.
El problema es que de repente vemos cristianos que no estamos dando testimonio y la generación que sigue ya no cree. Porque a nosotros no nos funciona, y dice el joven, pues si no le está funcionando a mi papá y a mi mamá, y me voy a meter en esa bronca, no, mejor busco otra opción. Y Pablo le dice a Timoteo, porque tú tienes un testimonio delante de ti que te garantiza que lo que has creído tiene garantía de que te va a ir bien. Te persuadiste en ello, persiste, dice Pablo, persevera en ello, en lo que has aprendido. Dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer las Escrituras? Sabio. ¿Sabio para qué? Para la salvación. Quiero terminar con esto. Dijimos que somos la esposa de Cristo, que somos la amada y Él es el amado. Yo soy del amado y el amado es mío. ¿Pero escuchamos a nuestro amado? Leí un reportaje de un pastor que había ido con su familia después del servicio del domingo. Habían ido a un restaurante a comer. Y estaban ahí comiendo, era él y sus 5 hijos, tenían 5 hijos. Se habían propuesto llenar el reino de los cielos. Y se fueron al restaurante y estaban comiendo. Y desde la mañana que habían salido de la casa antes de llegar a la iglesia, la esposa le iba reclamando. Y le iba diciendo, pero es que tú no haces lo que te dije, mira que te recordé de esto en la semana y no lo hiciste. Y el esposo le decía, mi amor, vamos a la iglesia. Luego hablamos de eso. No, es que se te va a olvidar, pero si ya te lo había dicho antes, ¿por qué se te olvidan las cosas? Y ahí van a la iglesia. El hombre llega a la iglesia, es el pastor, da el mensaje, salen de la iglesia, se van a comer juntos, y la esposa iba duro y dale con lo mismo, duro y dale. Y el hombre le dice, mujer, ya, guarda silencio. No, es que cómo voy a guardar silencio, no me escuchas, y cuando tengo oportunidad de hablar contigo, nunca estás en la casa, siempre estás metido en la iglesia, y cuando tengo oportunidad no me quieres escuchar, y que por eso ya estoy harta, que quién sabe qué. Y el hombre, viene el mesero y dice, les tomo la orden. Dice el pastor, regrese en 5 minutos. Dice, ya, vamos a pedir, que quieren niños de comer, vamos a comer. Y ahora resulta que ya me estás cortando, y por eso estoy harta, que quién sabe qué. Y la mujer no se callaba. Y entonces de repente el hombre le dice, cállate, agáchate, métete bajo la mesa. Y ahora resulta que te avergüenzas de mí. Y en eso suena una ráfaga. Se murió la esposa y 2 niños, los más grandes. Los más pequeños oyeron la voz del papá y se metieron debajo de la mesa. Cuando yo leí eso dije, wow, el pastor murió. ¿Saben cómo murió? Detrás de la esposa, protegiéndola, creyendo que las balas no lo iban a atravesar a él. Lo atravesaron y mataron a la esposa. Porque la esposa no quiso escuchar. No somos la esposa del Señor. Ya dio la vida una vez por nosotros. No es necesario que la vuelva a dar. No es necesario que vuelva a sacrificarse por nosotros. Ya lo hizo, dice el apóstol Pablo. Fue una vez y para siempre. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. El Señor te está diciendo, agáchate, cállate. Nada, dejas llevar porque aquel tiene. Mi esposa ya lo explicaba hace rato. Porque aquel tiene y aquel recibe y aquel... Todavía, y el Señor dice, tengo instrucciones. Tengo la respuesta. Tengo la solución. Voy a aclarar todas tus dudas. Te voy a resolver todas tus inseguridades, todos tus miedos, todas tus necesidades serán cubiertas. Escúchame, por favor. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. ¿Sean qué? Perfectos. No perfectos como el mundo dice que eres perfecto. El mundo dice que eres perfecto si tienes carro, si tienes casa, si tienes dinero, si te vistes de tal manera, si usas de tal marca de zapatos, si usas de tal tipo de celular. Dice, eres perfecto, dice el mundo. No, dice el Señor, no. Esa no es la perfección que yo diseñé. La perfección que yo diseñé está aquí. Y aquí está escrito como para mí eres perfecto. Y dice, además de ser perfecto, estás completamente preparado para buenas obras, para hacer las cosas correctas, para que no te estés batallando con el pecado. ¿Dónde está el secreto? Aquí. Cuando yo leí este reportaje, esta anécdota de este pastor y su familia, dije, así está la iglesia. Todo el tiempo nos la pasamos, es que Señor, no me has dado, es que no me has dicho, es que no me has proveído, es que no me has sanado, no has hecho esto, no has hecho lo otro, y mi hijo, y mi hija, y mi esposo, y mi esposa, todo el tiempo. Y el Señor dice, ya sé, escúchame, escucha lo que tengo que decir, aquí está el secreto, aquí está el secreto para que tu vida cambie. Ya me imagino el pastor predicando a la esposa y, sí, pero en la casa, al ratito, ahorita vamos a ver. Señor te está hablando aquí. Y tú, sí, pero y entonces esto, y entonces lo otro. Escucha. No cuestiones lo que Dios te está hablando. Cuestiona, no digo que seas un creyente ciego. Yo no predico una fe ciega. Yo predico una fe consciente, donde involucres tu pensamiento y tu análisis y tu reflexión. Analiza, ¿quieres analizar la Biblia? Analízala. Léela con calma y vuélvela a leer. Y relee la Biblia las veces que quieras. Analiza, cuestiónalo. ¿Tienes preguntas acerca de la Biblia? Cuestióname, pregúntame. Pero lee la Biblia, no oigas lo que otros dicen. Léela tú y cuestiona lo que dice ahí. Y cuestiona lo que está escrito y pregunta. Asegúrate de saber. Pero si tomas las ideas de otro que ni siquiera te están dejando pensar, solamente escuchas a otros o a otras religiones que te están diciendo, es que es así y así y así. Cuestiona la escritura. Empecé una serie de videos que se llaman Quiero Saber. Y el propósito de ese video es precisamente cuestionar lo que dice la Biblia, no porque sea falso o porque esté equivocado. Para empezar, yo soy el primero que creo que lo que está escrito aquí es verdadero. No estoy cuestionando si es verdadero o falso. Porque para poder estudiar la Biblia, tendrías que creer que es la palabra de Dios. Si ya crees eso, ya ganaste. A lo mejor no te gusta, no compartes la idea, no comprendes por qué Dios dio esta instrucción, o por qué Dios escogió un pueblo, por qué Dios mandó a hacer esto, por qué pasó esto, por qué Cristo murió. A lo mejor eso no lo entiendes, por eso tienes que cuestionarla. Pero la misma respuesta está aquí, en la misma palabra. Yo los desafío este año, los animo, los exhorto, a que este año, este 2020, lean la Biblia como nunca antes han leído la Biblia. Léanla, mediten en ella, reflexionen, cuestionense, háganse preguntas, escriban las preguntas. Yo dije, vamos a dejar abierto la mesa para que todas las preguntas que haya las dejen aquí en la mesa y las vamos a ir respondiendo. Ni una. Dios, son bien inteligentes en esta iglesia, no tienen preguntas. Yo tengo más preguntas que ustedes, creo. ¿Por qué no vienen? Por eso no tienen preguntas. No. ¿Qué era la afirmación, pastora? Pregúntense acerca de la Escritura.
Pregúntense. Si ya te persuadiste, dijera Pablo, si ya te persuadiste que esta es la palabra de Dios, estúdiala, léela, tómate un tiempo, no te digo que te tomes horas para leerla y estudiarla, a lo mejor eso me toca a mí para poderle enseñar, pero tómese el tiempo todos los días para leer un texto y meditar en él. ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? ¿A qué se refiere David cuando le dice a su esposa, por causa de él, yo me haré más vil? Aquí lo cantamos y cantamos y brincamos como chapulines cuando cantamos esa canción. Pero ¿por qué David lo dijo? Y si tienes preguntas, házmelas llegar. Yo voy a estar publicando un video cada semana acerca de querer saber, de lo que yo quiero saber, de lo que tú quieres saber. No me voy a dar el tiempo para contestarlo aquí, no me alcanzaría, pero sí le puedo asegurar, o sí le puedo decir, que las dudas que usted tenga, queremos resolverlas. No queremos que sea un creyente lleno de dudas. Que a la primera que te digan, oye, eso no es cierto, ay, sí, no es cierto, y te vayas. No, queremos que sean ustedes creyentes que tienen la certeza de lo que han creído. Pero no solamente porque yo los convenza, porque ese no es mi trabajo, sino porque ustedes han sido persuadidos, ustedes mismos, de que lo que han creído es verdad. Lea la Escritura. Y si ya te persuadiste de que esta es la palabra de Dios, lo menos que puedes hacer es escuchar lo que Dios tiene que decirte. Amén. Vamos a orar. La palabra de Dios es la mejor fuente de sabiduría. Y no es un contrato con letras pequeñas que no alcanzas a leer. El Señor es claro y te va a hablar de manera que lo entiendas. Nunca te va a hablar con letras pequeñas, con secretos escondidos, con cosas ocultas para que no te enteres. No, el Señor es claro. Y te va a decir, mi hijo, las cosas se van a poner difíciles. Se lo dijo al pueblo de Israel a través de los profetas, todo el tiempo. Vienen cosas difíciles para ustedes. Y el pueblo de Israel, ay, no es cierto, no te creemos, profeta. Y ahí van. Y cuando venían, ay, Dios, ayúdanos, ¿por qué no nos dijiste? Y dice, pues si les dije, todo el tiempo les advertí. Y de repente creemos que Dios nos va a ocultar cosas. No, hermano, Dios no te va a ocultar nada. Es a través de Jesucristo que hoy tenemos la revelación, es decir, lo que estaba oculto ya no es oculto. Hay cosas que no entenderemos seguramente. Yo hay cosas que aún no entiendo. Y leo la Biblia y estudio y me meto a escudriñar ahí. Y hay cosas que todavía no entiendo, no sé por qué. No sé por qué no sé por qué pasó eso, o por qué Dios lo hizo de esa manera, o por qué Dios permitió que pasara. Hay cosas que no he entendido todavía. Pero hay cosas que no entendía hace 20 años, que no sabía por qué. Y han pasado 20 años, yo ya las entiendo. Y lo que me doy cuenta es que no es que estuvieran mal, sino que yo no tenía la madurez para comprenderlas. Le voy a contar un secreto, aguánteme, téngame paciencia. Le voy a contar un secreto, no le voy a decir a nadie. Y los que vayan a escucharlo en internet tampoco se lo digan a nadie. Yo le escribí una carta a mi papá cuando tenía 16 años, porque mi papá y mi mamá se habían peleado muy fuerte. Y yo le escribí una carta a mi papá diciéndole a mi papá, si no amas a mi mamá, mejor divórciate, mejor sepárate. No lastimes a mi mamá, no la hagas llorar. Y no la había lastimado, en realidad mi mamá había chillado mucho esa noche. Y le escribí esa carta a mi papá diciéndole, yo tenía 16 años, y el muy maduro de 16 años, le escribió una carta a su papá pidiéndole que se divorciaran. Le escribí una carta de 3 páginas, imagínense todo lo que le dije a mi papá. Mi papá me contestó en una carta de 1 página. No recuerdo todo lo que me dijo,
Pero hay una frase que no se me olvida hasta el día de hoy. Y mi papá en su carta me dice, ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Cuando yo leí eso, dije, viejo loco. ¿Y qué cree, hermano? Que me encuentro las mismas palabras de mi papá en las Escrituras. Jesús le dice a sus discípulos, no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Yo dije, mi papá es bíblico. ¿Alguna vez ha leído la Biblia mi papá? Nada, no es cierto. Pero hoy que han pasado los años y que mi papá y mi mamá siguen juntos, yo dije, ya entendí lo que mi papá me decía. Ya lo entendí. En ese momento no lo entendí, pero hoy lo entiendo. A veces creemos que sabemos mucho y creemos que podemos aconsejar a quienes no debemos aconsejar. Hay cosas que ahora no lo entiendes, pero te garantizo, si perseveras, solo persevera un poco, insiste, lo que le dice Pablo a Timoteo, persevera, insiste, busca a Dios y te garantizo, te lo puedo garantizar, que lo vas a entender después. Después lo entenderás. ¿Está conmigo? Vamos a orar, dijimos, ¿verdad? No me miren con cara de que ya, pastor, ya terminé. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Eres bueno siempre y para siempre es tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia, que les ayudes, que tu gracia y tu favor sea sobre de ellos. Queremos conocerte, queremos acercarnos a ti, queremos amarte. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia y tu favor nos ayuden y nos sostengan. Sé tú sobre nosotros. Queremos oír tu voz. Queremos leer tu palabra con hambre de leerla, con ganas de leerla, con ganas de inquietar nuestro espíritu, de despertar nuestro espíritu, de aprender de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria. Amén y amén.